en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. ¿Cuánto lo creen, hermano? Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Para la ira, y eso lo hemos comprobado nosotros. Por lo que nosotros somos, deberíamos de haber sido consumidos ya. Eso dice la palabra del Señor. Deberíamos de haber sido consumidos, pero por la misericordia de Él todavía estamos aquí. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios.
Cuando todo alrededor
Aleluya, Señor Jesús. Venimos sobre ti, Dios, a ti, la única razón de nuestra oración. Eres tú. Bueno es el Señor. Elevamos solo fragante para ti, Para ti, Señor. para
está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios, hermano. El Espíritu de Dios está en este lugar. Amén, aleluya. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Aleluya. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Oh, sí, dígale. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Alce su voz, hermano. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, que yo sé que es bien importante para nosotros. Y la gran pregunta que venimos haciendo es: ¿qué pensáis vosotros del Cristo? ¿Qué piensan del Cristo? Y es una serie de estudios doctrinales que hemos venido trayendo nuestros miércoles. Comenzamos hablando del Dios Padre, después pasamos a hablar de la Trinidad. La semana pasada estuvimos hablando de Jesucristo, la eternidad, el principio, a dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo antes de venir a nacer. Bueno, todo eso estuvimos hablando. Esta noche vamos a hablar de algo que es bien importante, que se le conoce como la encarnación. Una de las cosas que yo tengo que decir es que si usted busca en la Biblia la palabra encarnación, usted no la va a encontrar. No existe en la Biblia esa palabra. Así como también la palabra rapto no está, la palabra Trinidad no está en la Biblia, por más que la busque. Pero la acción de eso sí está. Por ejemplo, el rapto, la Biblia sí dice arrebatamiento, es la forma como será el arrebatamiento, que los teólogos le han puesto esa palabra que se dice rapto. La Trinidad, no está el nombre Trinidad, pero la forma como se manifiesta las tres divinas personas se le llama Trinidad. Entonces, de la misma manera no vamos a encontrar la palabra encarnación en la Biblia, pero ¿sabe qué? Esto es bastante importante. Yo le voy a pedir que vayamos a donde comenzó todo, Lucas capítulo 1, versículo 26 al versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 26 al versículo 35. Yo se lo leo a usted. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, escucha eso, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, o sea, no estoy casada. No conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Puso atención a lo que estábamos leyendo? Generalmente es una lectura que se lee en la Navidad nada más. Pero hermanos, en la iglesia primitiva, cuando decimos la iglesia primitiva nos estamos refiriendo a la iglesia del siglo I. Era tan importante esta doctrina que el mismo apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles que se conoce que estaba vivo, él en una de sus cartas, él escribió que la persona, escuchen, que la persona que no reconocía este hecho, que Dios se había encarnado, que Dios había venido en carne a este mundo, la persona que no podía reconocer esto tenía el espíritu del anticristo. Leámoslo, 1 Juan capítulo 4, versículos 2 al versículo 3. Este texto, hermanos, es muy usado cuando uno va a hacer liberación. Cuando una persona necesita ser liberada, se lleva por un proceso de confesión de ciertas palabras o ciertas verdades. Por ejemplo, una verdad es reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Una persona que está atada por el enemigo jamás va a poder decir: reconozco que la Biblia es la santa palabra de Dios y la autoridad de Dios. Una persona atada por el enemigo le cuesta reconocer que Jesús es el Señor. Y este texto, una persona atada por Satanás no reconoce, y le digo, cuando hemos tenido esa experiencia de hacer liberación en las personas, y uno le dice a la persona: mira, haz esta oración conmigo, y usted comienza a decirle: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo reconozco que Jesucristo vino en carne. Hasta ahí llegó la oración. Ya no pueden decir absolutamente nada, porque mire lo que dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que no lo puede confesar es que entonces no es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo viene en carne, dice, no es de Dios. De Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Se da cuenta qué importante es eso? Y para nosotros es simplemente algo de la Navidad nada más. Parece que solamente para la Navidad se habla de esto, pero es tan importante, hermanos. Es tan importante la doctrina de la encarnación. En la época, fíjese esto, había muchas doctrinas falsas en la época de los apóstoles. Los apóstoles están luchando contra este tipo de doctrinas, que quizás hoy en día no tenga mucho sentido los nombres de estos personajes que se dicen en aquellos días, pero eran personajes que tenían sus propias ideas, sus propias filosofías o teologías con respecto a Jesucristo. Por ejemplo, este grupo de los ebonitas, ellos decían que Jesús no tenía ninguna naturaleza divina, que solamente era un hombre, un buen filósofo, un buen profeta, que finalmente se murió como cualquier otra persona. ¿No cree que todavía hay muchos que creen de esa manera? Todavía Amén. En nuestro día tienen otro nombre, pero creen de esta manera. Los gnósticos, que esto estamos hablando
de un grupo que existía en la época de los apóstoles, un grupo que se inmiscuyó en la iglesia cristiana, atacó la iglesia cristiana, pues ellos negaban la realidad de que Jesús nunca había nacido, sino que Él era un ser espiritual. Ellos, este tipo de gnosticismo que existía en la época de Jesús, simplemente creían que todo lo espiritual era lo bueno y que todo lo físico era sucio, era malo. Por lo tanto, ellos jamás podían pensar que Jesús podía haber tomado un cuerpo físico, y por eso ellos creían que el mundo, todo lo que nosotros vemos ahora es malo, y hasta que es destruido, entonces ahí entra lo bueno. Entonces ellos jamás, por eso el apóstol Pablo en una ocasión dijo: hay muchos otros que predican a otro Cristo. Entonces este tipo de personajes creían, por ejemplo, que Jesús jamás murió en la cruz. ¿Quién iba a poder crucificar a un espíritu? Era imposible crucificar a un espíritu. Los arrianos, bueno, simplemente creían que Jesús era un ángel, de que realmente no era Dios, sino que el ángel, el arcángel Miguel que había venido. Bueno, pero había otros más. Por ejemplo, los nestorianos, estos, por ejemplo, creían que dos personas habitaban en el cuerpo de Cristo, una persona humana y una persona divina. ¿Cuál es el problema con esta teoría? El problema es que el Jesús humano, como humano, podía haber pecado todo lo que quisiera, y no le afectaba en lo divino, porque lo divino del humano estaba separado. Hay muchas personas que hoy en día creen lo mismo con respecto a nosotros, o sea, con respecto a los creyentes. Por ejemplo, un día hace años atrás, y miramos una entrevista, creo que fue en el ABC, un documental sobre los sacerdotes de la United Church, que eran homosexuales, y cuando le entrevistaron a uno, que en esos tiempos todavía no daban la cara, sino que le ponían una carita negra para que y la voz se la distorsionaba, él dijo: lo que yo haga de lunes a sábado no afecta lo que yo haga el domingo en la iglesia. Cuando le preguntaron qué quiere decir con eso, mi vida privada es una y mi vida religiosa es otra. Imagínense, por esa razón es que hay muchos que piensan que Jesucristo, se casó con María Magdalena y tuvo hijos. Amén. Hay muchos que piensan eso. Así es. Sí, amén. Errores que vienen de este, por ejemplo, el famoso libro y película El Código Da Vinci. Es uno de estos casos, es uno de estos seguimientos tratando de presentar a Cristo como el hombre simplemente. ¿Qué más? Había otro grupo también estos eutoquianos también eran diferentes. Ellos creían que, claro, Cristo tiene una naturaleza humana, tiene una naturaleza divina, pero se unieron y de esa salió una supernaturaleza totalmente diferente. Y usted ya, bueno, yo creo, y aquí muchos cristianos le hemos conversado al respecto y me dicen: eso es lo que yo creo, que eso fue lo que pasó, que las dos se unieron y salió una tercera persona. Yo le digo: eso es una herejía. ¿Por qué razón? Porque ya le voy a explicar qué es lo que nosotros debemos de creer, porque la iglesia cristiana en los primeros siglos, por lo menos, hubieron 7 concilios que la iglesia, cuando digo la iglesia, escuchen bien esto, no es una iglesia específica. Como hay muchos, me mandaban a mí un mensajito donde ponían ahí que decían que nosotros, los cristianos evangélicos, comenzamos a existir en 1517. Y que la otra iglesia, que no voy a mencionar el nombre, la tradicional, fue fundada por Jesucristo. Yo quiero decirle, una sola iglesia existió desde el principio. Sí, amén. La iglesia que Cristo fundó. Así es. Es la única. Que comenzó ¿dónde? En Pentecostés. Así es, ahí, amén. Amén. De ahí salió. Ahora, la historia de la iglesia tradicional que se quiere apropiar de todo es diferente. Es otra historia que hoy no es el tiempo para hablar de esa historia, pero comenzó muchos años más atrás. Entonces hubieron 7 concilios para poder corregir todas estas herejías. Y entre todos esos concilios, escuchen, llegaron a ciertos acuerdos que hasta hoy en día son nuestro guía. Después, imagínense, de tantos siglos, todavía son nuestro guía para una época como la de nosotros. Por ejemplo, yo decía, la Biblia no habla de la palabra Trinidad, pero Juan 1.14 dice, aquel verbo. ¿Y de quién habla el verbo? ¿Quién era el verbo de Dios? Jesucristo. Aquel verbo, dice Juan, fue hecho carne. También el apóstol Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Escuchó eso? Dios fue manifestado en carne. Hoy le voy a explicar algo
que al final usted va a estar de acuerdo con el apóstol Pablo al creer que grande es el misterio. Hay un misterio. Así como no podemos comprender la Trinidad a plenitud, también la encarnación no la vamos a comprender a plenitud, porque el apóstol Pablo dijo, hay un misterio dentro de todo eso. ¿Qué es lo que la iglesia cristiana verdaderamente ha creído por los siglos? Y esto es lo que nosotros debemos de creer con respecto a Jesucristo. Jesucristo, miren, es una persona, escuchó, una persona con dos naturalezas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona y una naturaleza? Nosotros los seres humanos decimos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Cuando viene la renovación del Espíritu Santo, tenemos una naturaleza espiritual. Tenemos dos naturalezas, pero no tenemos dos personas, hay una diferencia. Imagínense como un ejemplo, hermano Ricardo. La personalidad del hermano Ricardo, su esposa la conoce muy bien. Amén. Porque viven juntos. Pero es la persona y ella le conoce que le gusta de comer, que no le gusta de comer, que lo hace feliz, que lo hace enojarse, qué tipo de ropa le gusta, qué ropa no le gusta. Pero imagínense que de repente, hermana Connie, de repente se paren de usted y le dice, Ricardo, y él no la voltea a ver, Ricardo no la voltea a ver, y le dice, que no te estoy llamando. Hoy me llamo Morris Velázquez, por favor. Pero mira, no te vayas al trabajo. No. Tengo que ir a preparar el sermón del domingo. Wow. Y vámonos para la iglesia. Sí, pero necesito ponerme mi corbata, mi ropa, porque hoy me toca predicar. Hey, pero mira, aquí está tu licencia, te llamas Ricardo. No, hoy me llamo Morris. Una persona con dos personalidades ya es un problema psicológico. Sí, amén. Pero aquí estamos hablando una persona, no dos personas. Aquellos creían en dos y otros creían hasta una tercera que se originó. De las dos mezcladas salió otra. Dice, una persona, Jesucristo, hay dos naturalezas. ¿Cuáles son las dos naturalezas? Una humana y una divina. Cada uno en su totalidad o integridad. O sea, que estamos diciendo 100% Dios, 100% hombre. ¿Escuchó lo que nosotros leímos este día? Él era hombre por la razón que una mujer lo tuvo en su vientre y se desarrolló su cuerpo humano como el cuerpo de cualquiera de nosotros. Los mismos órganos que nosotros teníamos, sangre, lo mismo, pelo, todo. O sea que él sudó, se cansó, dormía, sentía hambre, lloró. Era un ser humano como nosotros. Pero hubo una gran diferencia en eso. Que yo, para que existiera, tuve que tener un papá. Y un papá humano. Mi papá tenía la semilla del pecado. Mi papá tenía naturaleza pecadora. Amén. Mi papá era rebelde contrario por naturaleza, te digo, por muy buen padre, pero esa era la realidad de mi padre terrenal. El papá de él tenía también la misma semilla del pecado. El abuelo de él tenía lo mismo. Y así vamos hacia atrás y la semillita podemos llegar hasta Adán. Amén. Esa semillita, entonces, cuando yo, escuchen, engendro un hijo, mi hijo va a llevar la misma semilla del pecado. Amén. Sí, amén. Mis nietos van a llevar la misma semilla del pecado dentro de ellos. Pero en el caso de Jesucristo fue diferente. Porque si usted leyó y escuchó cuando el ángel llegó donde ella y le dijo y le dio ese saludo, le dijo, y ahora, no le dijo en un año, ahora concebirás. Hermanas, ¿qué significa concebir? Sí. Concebir. ¿Dan a luz? No. Ah, no. Concebir. Quedar embarazado. Ha quedado embarazada. Ahora mismo le dice, ahora mismo vas a concebir.
ahora mismo esa semillita de Dios va a entrar ahí, a ese lugar donde se desarrollan los bebés. Y esa semillita que ningún hombre pecador va a tener que ver, sino que del divino, desde allá arriba, vendrá sobre ti. Y tú simplemente vas a tener eso. Entonces, por eso Jesús, podemos decir, y con toda seguridad, era 100% sin pecado. Sí, amén. Nació sin mancha. ¿Por qué razón? Porque usted, vamos al Antiguo Testamento. ¿Se recuerda usted que para que un sacrificio, un corderito, fuera sacrificado, tenía que ser sin mancha y sin defecto? Sí, amén. Jesucristo para eso vino a esta tierra. Dos naturalezas que estaban juntas. O sea, eran dos naturalezas a las cuales él por un momento no puede decir, ahora estoy de humano, así que voy a hacer lo malo porque soy humano. Ahora soy divino. No, esas dos naturalezas están correlacionadas una con la otra. Claro, hay, por ejemplo, libros pseudoepígrafos que hablan de un Jesús que a la edad de 3 meses ya hablaba correctamente y le decía a su madre, yo soy el Salvador del mundo, que son puros cuentos y leyendas. Él, según fue creciendo, se fue dando cuenta de su misión, del llamado que él tenía. La Biblia dice que cuando él se bautizó ese día, reposó el Espíritu Santo sobre él. Amén. Y de ahí no dice que inmediatamente fue a predicar, sino que de ahí se fue al desierto. Amén. Entendió que las batallas se comienzan derrotando al enemigo. Amén. Y esa fue la primera derrota que le dio a Satanás mientras él estuvo en esta tierra. Posteriormente vemos que esta unión fue lo que llevó a ser Cristo lo que Él es, y no una tercera persona, que pensemos que no, es otra naturaleza. No, esas dos naturalezas trabajan. Pensemos, y me trae a la mente lo que nosotros somos. La naturaleza humana es carnal y pecadora. Sí, amén. Cuando recibimos a Cristo Jesús como Salvador personal, Él nos santifica, nos justifica, nos da un nuevo nacimiento y nos da la nueva naturaleza. Amén. Amén. ¿Para qué? Para matar la vieja naturaleza. El apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos que el viejo hombre, como también se le llama, fue crucificado allá en la cruz. Allá quedó. Ahora los creyentes tenemos que vivir casi de esa manera. O sea, ¿cómo de qué manera? La vieja naturaleza tiene que quedar atrás, olvidada, y vivir en la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Pero dependiendo a quién le damos de comer, esa naturaleza toma fuerza. Pastor, ¿qué quiere decir con eso? El Espíritu Santo en nosotros nos impulsa a buscar las cosas de Dios. Y si yo busco las cosas de Dios y me acerco a Dios, yo me vuelvo fuerte en mi naturaleza espiritual. Pero si yo, a pesar de que Cristo haya pagado el precio y haya dicho, allá está tu viejo hombre, pero yo me alimento de lo malo y quiero ser desobediente al Señor, esa es la naturaleza que tomará control sobre mi vida. Amén. Amén. Ahora, tenemos el Espíritu Santo. Dice que el día que Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él. Lo impulsó al desierto. Y de ahí, por mucha gente, y él, ese mismo Señor dice que todo lo que hago, dice, lo hago por el dedo de Dios. Es una forma de decir, por medio del Espíritu Santo. Amén. San Agustín dijo, Cristo se hizo lo que no era, pero no dejó de ser lo que era. ¿Escuchó eso? Interesante lo que Cristo se hizo lo que no era, pero no dejó de ser lo que era. El apóstol Pablo también lo dijo en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, es versión palabra de Dios para todos. Dice, piensen y actúen como Cristo Jesús. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Cristo era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre se humilló a sí mismo, fue obediente al extremo de morir en la cruz. Ahí está hablando de lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Amén. Dios. Amén. ¿Cuáles son esos milagros de la encarnación? Hay términos teológicos, y se lo voy a decir porque quizás algún día lo oiga. Se llama la unión hipostática. ¿Qué quiere decir eso? Que esa unión de ese ser
humano y ese ser divino 100% trabajando perfectamente. A tal grado, escúchame bien, que la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. ¿Aló? Amén. Amén. ¿Y qué es una tentación, hermano? ¿Cuántos han tenido alguna tentación alguna vez? Amén. Levanten la mano, yo quiero ver cuántos han tenido tentaciones. Quiero ver cuántos ángeles hay con nosotros. Vean cuántos algunos ángeles con nosotros que nunca han tenido tentaciones. Pero todos hemos tenido tentaciones. Un chocolate. Amén. Hebreos 4:15. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, que entiende lo que usted está pasando, entiende sus tentaciones, entiende sus debilidades, sino uno que fue tentado en algunas cosas, en todo según nuestra semejanza, pero aquí está el Pero no pecó. sin pecado. O sea, que no importa la tentación que vino, pero sin pecado. Pero la historia de nosotros es de otra manera. Hemos sido tentados y algunas veces hemos pecado. Sí, amén. ¿Sí o no? Esa es la realidad de nosotros. Amén. Amén. Pero escúcheme bien, si eso ha sido nuestra historia, para eso murió Cristo, para que nosotros nos volvamos a levantar nuevamente y podamos seguir adelante hasta alcanzar la visión que tenemos con el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. El aplauso es para Dios, para mí, dénselo a Él. Entonces, Jesucristo muchas veces obró con su poder sobrenatural. Si usted lee los evangelios, dice que Él resucitó muertos. Amén. Lázaro tenía 4 días y lo levantó de la tumba, le restauró su cuerpo. ¿Qué hizo? Multiplicó los panes, caminó en el agua, como que era tierra, caminó en el agua normal, mandó que los vientos se callaran, que las tempestades cesaran. Amén. En una ocasión no había dinero para pagar los impuestos, le dice: Pedro, te me vas al lago, el primer pez que agarres, ábrele la boca, hay una moneda de oro, le saca la moneda de oro y paga el impuesto. Un Señor sobrenatural. Amén. Así es. Gloria a Pero Dios. muchas veces no ocupó lo sobrenatural. Muchas veces caminó. Él hubiera podido, si él quería, volar, aparecer en un lugar y aparecer en otro lugar. Lo podía hacer con su poder, pero él caminaba con todos los demás. Sintió calor, sintió frío, se burlaban de él. Cuando lo arrestaron, lo golpearon. ¿Se acuerdan lo que en Semana Santa les prediqué? Cuando le preguntaron: ¿a quién buscáis?, dijo él. Y dijeron: a Jesús de Nazaret. Y él dijo: yo soy. ¡Bum! Cayeron al suelo. Y les dije que la palabra que dice cayeron al suelo es una palabra griega que dice caer de golpe fuerte. O sea, que como que una mano gigantesca los agarró y los tiró al suelo, solo con su palabra. Ese es el poder que tenía, pero 2 veces lo hizo y no lo hizo más ahí. Cuando Pedro arrancó la oreja, él le dijo a los demás, Pedro, mete tu espada ahí. ¿No crees que si yo le pudiera pedir a mi padre que me mandara unas 12 legiones de ángeles, pues me las manda? Yo no tengo necesidad de que tú me estés defendiendo a mí. Ese era el poder que tenía Cristo Jesús, ese era el poder que el Señor tenía. Era un poder Amén. que podía hacer grandiosidad, pero muchas Gloria a veces no las hacía. Él no sanó a todos los enfermos, sanó a ciertos enfermos, lo que la Biblia dice, aunque hubieron muchos más que la Biblia no los menciona. Es algo milagroso lo que pasó en la encarnación. ¿Por qué razón? Porque imagínense, ¿cómo es posible de que alguien llega a tener un bebé sin que un ser humano, sin que un hombre haya tenido que ver ahí? Sí, amén. Es un milagro. Amén. Y muchos dicen, eso es imposible, pero ¿no acaso la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible? Amén. Si Él es creador de todas las cosas, ¿cómo es que no va a poder hacer eso? Ahora, ¿para qué se encarnó? Yo quiero decir, hay muchas cosas que hablar, pero lo quiero hacer corto. ¿Para qué se encarnó? Se encarnó pues, por varias razones. En primer lugar, ¿para qué se encarnó? Para mostrarnos al Dios invisible. La palabra de Dios dice exactamente en Juan 1:18, dice: a Dios nadie le vio jamás. Miren lo que dice Juan. Juan lo está diciendo en el siglo I. A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. Y usted me pregunta, bueno, ¿y qué pasa en Moisés y todo eso? Tiene que escuchar el video anterior.
donde enseñé sobre esto. Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es el unigénito? Jesucristo. Gloria a Dios. Jesús le dijo, eso está en Juan 14:9. Jesús le respondió a Tomás, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Voy a aclarar bien. Felipe le dice, mira Señor, antes que te vayas, porque estás diciendo que te vas, pero antes que te vayas, concédeme una petición. Mostrarnos al Dios Padre y nosotros vamos a estar felices. Y entonces aquí dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Para eso se encarnó, para mostrarnos al Padre. Amén. Jesús es la Amén. imagen del Dios invisible. Gloria a En Dios. segundo lugar, para hacer sacrificios por nuestros pecados. Por eso tenía que venir. Porque antes, en el antiguo tiempo, Dios estableció que había que matar un animal y esa sangre perdonaba los pecados. Pero Jesús dijo, escuchen bien, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me has preparado cuerpo. Por eso se encarnó. Porque alguien espiritual no podía hacer sacrificio, pero un cuerpo sí podía hacer sacrificio. Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante, escuchen, ¿qué es lo que nos santificó a nosotros? La palabra santificar, que es kadosh en hebreo, quiere decir apartado, separado para. Dice, esa voluntad somos apartados o separados para Dios. Cristo hecha una vez para siempre. Escuche esto, ponga atención, Jesucristo no necesita que cada semana sea sacrificado. Aló. Amén. Cuando nosotros tenemos Santa Cena, no estamos sacrificando el cuerpo de Cristo una vez más. Es algo simbólico que nos recuerda lo que Él hizo por nosotros. Pero Cristo dice que una sola vez y no necesita más. Amén. Amén. Es como el bautismo. Si usted se bautizó una vez, escuchen, pero no me voy a confundir porque hay personas que a veces me dicen, pastor, yo no me bautizo porque a mí me bautizaron de chiquito. No, para bautizarse, escúchame bien, en como Cristo manda, tienes que ser una persona ya adulta que entienda y comprenda que necesitas un Salvador y que necesitas y que entiendes que eso que es ser sepultado con Cristo y ser resucitado con Cristo a una nueva vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más? Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vuelve a repetir lo mismo. Mire, hay muchas cosas que Jesús vino a hacer, pero me voy a adelantar porque el tiempo es tremendo, se me fue y no quiero que se vaya tan tarde. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo en este momento? Y es una de las razones por las cuales vino a morir por nosotros y se encarnó. Dice la palabra de Dios de que hoy usted y yo tenemos un sumo sacerdote allá en los cielos. Sí, amén. La Reina Valera antigua le llama, tenemos un sumo pontífice. Amén. El único sumo pontífice que el creyente tiene se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Nadie más. Amén. Por lo cual debía ser entonces ante sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? Quiere decir simplemente que si nosotros pecamos, hay alguien ahí arriba que está dispuesto a perdonarnos y que nos acerquemos al Padre. Amén. Por último, ¿para qué el Señor se encarnó? ¿Para qué vino a esta tierra? Para destruir al diablo y sus obras. Hebreos 2:14 dice que el Señor vino para anular mediante la muerte el que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Por qué? Porque Él vino para morir por nosotros. ¿Para qué? Para terminar con las obras del diablo. Usted mire, el mundo está lleno de las obras del diablo. ¿Quién tiene la solución? Jesucristo. ¿Cómo se logró eso? Por medio de la encarnación. Si Cristo no hubiera nacido como uno de nosotros, no hubiera tenido ese poder de poder hacer ese perdón de pecados. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Deme 5 minutos, hermanos. Quiero dejarle una lección práctica. No solamente quiero dejarle y hablarle al intelecto, que usted sepa algo. Una lección práctica. Jesús vino a esta tierra como un enviado del Padre. Más o menos 40 veces en el Evangelio de San Juan, Jesucristo dijo, Padre, tú me enviaste a este mundo. ¿Cuál fue la misión
que Jesús trajo. La misión era salvar al mundo, llevar el evangelio al mundo. Una persona de la Trinidad fue mandada a nacer en esta tierra. Y él tenía que salvar al mundo. Esa vida, y le voy a llamar esa vida encarnacional, si podemos ocupar esa palabra, nos apela a nosotros, que es una vida contextual, y quizás lo voy a poner aquí para que usted lo pueda ver, es una vida contextual y atraviesa las barreras culturales. ¿Qué quiere decir eso? Jesús no fue a predicar al templo de Jerusalén y se quedó predicándole a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, sino que él fue allá donde estaban los enfermos. Le criticaron y le dijeron: ¿cómo es que tú andas con esta gente tan pecadora? Y él dijo: los buenos no tienen necesidad de los doctores, los enfermos tienen necesidad de los doctores. Entonces él fue ahí. Ahora, ¿qué quiere decir esto contextual con nosotros? Que nosotros tenemos que ir donde está la necesidad, pero sin comprometernos con el mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Pastor, para salvar a la gente, ¿por qué no hacemos una gran noche de baile, una competencia de disco y baile en la iglesia? Y yo sé que eso va a atraer a bastante gente allá afuera. ¿Por qué no le hacemos la competencia a ese crucero latino que hay por ahí una vez al año y hacemos nuestro crucero latino? Y llevamos a Sotero que canta esas canciones viejitas que él cantaba, y entonces atraemos a la gente, y ahí en medio de las cancioncitas que el hermano se cante, les predicamos. La iglesia está llamada a conservar sus valores, pero tampoco la iglesia está llamada a decir: todos esos mundanos yo no me meto con ellos. No, la iglesia no está llamada, tenemos que ir a ellos. Y la otra cosa es que el Señor vino por todos. Yo sé que hoy somos una iglesia hispana y gloria a Dios por eso, pero el hecho que un día entre un chinito por aquí no quiere decir que no va a ser bienvenido. También la palabra de Dios es para ellos. Amén. Que entre un aborigen aquí, la palabra de Dios es para ellos. O sea, que la iglesia tiene que pensar más allá de lo hispano. Amén. Porque eso es lo que hizo Jesús. No solo se fue, escuchen, él no solo se fue al judío. Él le predicó a los samaritanos. La mujer cananea, sirofenicia, era de otra región. Se fue a Decápolis, que eran las 10 ciudades que eran de influencia greco-romana. Él anduvo en esos lugares de un judío común y corriente, ni tan siquiera iba, porque decía: me voy a contaminar. Pero eso es lo que nos enseña. ¿Qué más? La vida misionera encarnacional se dedica a la evangelización. No solamente estamos llamados a hacer buenas obras, como llevarle alimento a las personas, llevarle ropa, sino que también estamos llamados a salvar al pecador. Jesús no solamente le dijo al pecador, a aquel que hermano Sotero tanto habla, que bajaron por el techo, una de las historias favoritas parece, lo bajaron del techo. ¿Y usted cree que lo primero que dijo Jesús es: levántate, sé sano, vete? No, lo primero que le dijo Jesús: tus pecados te son perdonados. ¿Qué tal que cuando alguien viene a nosotros, yo pido oración, ven que tengo mal aquí en la espalda, no aguanto? Lo primero: y usted ya recibió a Cristo. Amén. Eso es lo que Jesús hacía. La vida misionera encarnacional es humilde, nos enseña la humildad. ¿Por qué razón? Porque dice que Jesús se despojó de su gloria y se volvió como uno de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran cambiar lo que son y volverse una hormiguita, volverse una pulga, volverse una garrapata, volverse un zancudo, un mosquito. ¿Qué quisiera volverse eso? Volverse una serpiente, volverse una lombriz. Yo creo que nadie de nosotros, pero dice que él se humilló a lo sumo. La vida misionera encarnacional es dedicada a la iglesia. Jesús para eso vino ¿a qué? A fundar a su iglesia, a trabajar para su iglesia, a formar a sus seguidores, a poder servir generoso, para ayudar a otros que crecieran, para formar a ese Pedro, formar a todos aquellos hombres que iban a hacer posible la iglesia de Cristo. Para eso vino. Hermanos, nosotros estamos llamados a poder vivir estas 4 verdades de la vida encarnacional. Sé que es un tema que quizás a usted diga: bueno, ha sido tanta información. Pero si no se recuerda lo demás, por lo menos acuérdese de esto.
es un gran ejemplo. Se hizo como uno de nosotros. ¿Para qué razón? Para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Amén. Él Amén. hubiera podido aparecer como un ángel y predicarnos como un ángel. Y nosotros le hubiéramos podido decir, sí, porque como tú eres Dios. Y nosotros estamos aquí. Tú no nos entiendes, no, Él vino. Él supo que cuando salió del vientre de su madre, gritó como todos los niños gritan. El ombliguito, se le cayó también el ombliguito. Le cambiaban pañales, corría como todos los niños. Imagínense ustedes madrecitas, piensen, un varoncito, hermana dice, tuvo 3 varones. Ese varoncito. Dice que con las niñas no cuesta tanto, pero con los varones como que hay que mantenerlos vivos por más tiempo, que solo se andan metiendo en problemas. Pues Jesús era como un niño normal, un adolescente normal. Pero un día que el Señor lo llamó a esa misión. Hermanos, Él se compadece de nosotros. Nunca digan, es que Señor, tú no me comprendes, tú no me entiendes. El Señor, hermano, hermana, lo entiende, la entiende y le comprende a usted. Yo le voy a pedir que su rostro un momentito. Padre que estás en los cielos, de mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en sus cenit. Mi corazón entonó la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entonó la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Gloria a Dios. Poderoso y grandioso. amén, amén. Nos vamos a casa y Llanto, le suplica y le pide, uno es más conmovido, ¿me entiendes? Aún la mamá, yo pienso que es más sensible la mamá cuando el niño le llora o le pide algo con sentimiento. Yo pienso que es más movido a misericordia. Y Dios es igual, amén. Dios es igual, espera que nosotros como cristianos nos portemos así, ¿me entiendes? Y nos alleguemos a Él, amén, para como hijos, nos alleguemos a su presencia y le digamos papito chulo, porque esa es la palabra clave, puedo decir, Abba Padre, que quiere decir papito lindo, papito chulo, como quieran decirle, amén, ustedes, ¿verdad? Entonces, esa expresión podemos decírsela al Señor, amén, y decirle con ese amor que le tenemos, papi, haz lo que tú quieres en mi vida. Mira, Dios, este problema. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Así que este día vamos a orar por la iglesia en general. Amén. Hay mucho por qué orar por la iglesia. Amén. Pero lo vamos a hacer de una forma general, por las necesidades, por los ministerios, incluyendo todas esas cosas en una sola oración. Luego vamos a orar por las necesidades también. Amén. Sé que hay tanta necesidad alrededor nuestro. Hay hermanos que también podrían tener necesidad económica, familiar, problemas de enfermedad, yo no sé, pero ahí vamos a incluir todas esas enfermedades, todas esas situaciones en esa oración. Aleluya. Y por último vamos a pedir por el ministerio pastoral. Créanme, los pastores necesitan nuestro soporte. Cada cristiano debe entender que es importante orar por el ministerio pastoral, amén. No por ganarnos puntos, sino porque en realidad entendemos, porque la Biblia dice que Dios nos va a dar pastores según nuestro corazón. Estoy refiriendo a la congregación. Cuando la congregación pide por su pastor, pues Dios suple tu necesidad y sabe quién es, por eso es que te da honra. Es como las naciones, ¿saben ustedes? Muchos países sufren porque hay países que no oran por sus gobiernos, no oran por sus líderes, amén, no oran por sus naciones.
Y la Biblia es así, hay que orar por los gobiernos también. Amén. Para que nos traigan paz también, para que traigan prosperidad también, porque Dios a esos hombres va a bendecir también. Amén. Porque acuérdense, ¿quién es el que pone reyes y los quita? No es Dios. Amén. Dios es el que puede hacer cambios radicales donde quiera que estemos. Yo lo creo, amén. Podemos pedir por esas tres cosas. Entonces yo voy a pedir, hermanos, que la vida del Señor. Cada uno de nosotros, Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, nos anima, Señor. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que entre vosotros trabajan, que os presiden en el Señor y que os dan instrucción. Tenedlos en alta estima, por amor a causa de la obra. Vivir en paz los unos con los otros. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, mi Dios, por este privilegio, Señor, que tenemos, Señor, de orar, Señor, por la familia pastoral, Señor. Padre, gracias, recibimos tu palabra, Señor. Padre, nos instruye, Señor, nos indica, Señor, que tenemos. Este día, Señor, traemos esta caja llena de grandes necesidades. Sé que muchas de ellas fueron contestadas, Dios. Señor, pero hemos creído en tus promesas. Hemos visto, Señor, grandes cosas que tú estás haciendo también. Aquellas cosas que te pedimos con fe y confianza y que las hemos recibido, y otras a lo mejor esperamos un tiempo más, pero sabemos que tú tendrás tu tiempo y tus razones, mi Dios. Yo solo puedo decir gracias por tanto amor y tanto sacrificio. Gracias porque sé que a tu tiempo vas a obrar, mi Dios, y vas a ser conforme a ese deseo, porque tu deseo es mi bendición, mi prosperidad, Señor, en que yo viva en la paz tuya y en el amor tuyo. Dios, gracias por esas peticiones que han sido ya contestadas y por las que han de ser contestadas. Gracias, Jesús, por cada uno de los que con fe han confiado y con esperanza puesto, mi Dios, una nota aquí diciéndote, Dios, te necesito. Dios, sí que hemos creído en que tú eres nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en las más grandes dificultades. Gracias por ser eso. Gracias por ser nuestra bendición, nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestro amparo y todo lo que nosotros necesitamos. Tú eres real, eres real, eres real. Por lo tanto, gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias eternamente y para siempre. Yo te doy gracias por tu proeza, por tu amor y tu misericordia, Dios, porque sé, Señor, que tú tienes grandes cosas para darnos, Dios. Gracias, mi Jesús, porque has sido fiel hasta el día de hoy y lo seguirás siendo hasta el último día de nuestro momento en esta tierra, Dios. Y aún después de esa vida, sabemos que hay otra más gloriosa, donde veremos plenamente toda tu gloria y toda tu bondad. Gracias, Jesús, en el nombre de Cristo lo hemos pedido y lo recibimos en la fe de nuestro amado Salvador. Amén.